Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Quiero invocar a cada uno de ustedes, recordar en su memoria hace 5 o 6 meses que puse la foto ahí del señor Kuczynski. ¿Y qué cosa dije? Yo confío en ese hombre. ¿Qué dije? Ese hombre es un hombre de honor. Y el hombre de honor, su palabra empeñada la respeta. ¿Y qué pasó con su compromiso de campaña? No nos dio la espalda, o recurrió a la mentira o el engaño para ganar votos. ¿Qué es lo que pasó? Todos lo sabemos. Entonces, no me turba el corazón, señor Kuczynski, que me hayas mentido, sino lo que me turba más el corazón, que ya nunca más podré creerte. Los puestos de responsabilidad a los hombres eminentes hace más eminentes todavía, y a los viles, más viles y pequeños. El pueblo no obedece las leyes, sino nuestras autoridades no dan ejemplo de obediencia. Y menos mal hace un delincuente que un mal presidente o un mal congresista o un presidente regional. Señores congresistas, ¿qué o quién nos ha llevado a esta situación, hacia el abismo de la ingobernabilidad, de poner en riesgo la democracia? ¿El Congreso? ¿El Ejecutivo? ¿El Poder Judicial? ¿Quién? Tendremos nosotros la respuesta. Así como dijo el día de ayer nuestro presidente, que no va a abdicar de su honor, de sus valores, y nosotros como congresistas tenemos que abdicar de nuestras facultades, de nuestro deber y obligación de hacer respetar y de fiscalizar y de control. No, señores, no podemos cerrar los ojos y tenemos que adoptar una actitud de intolerancia hacia la injusticia, la explotación, el abuso y la corrupción. Todos hemos hablado acá, señor presidente, de el debido proceso. Oiga, qué ansias y obsesión yo tuviera y contar los minutos y los segundos para estar acá, para limpiar mi nombre, para limpiar mi fama, para limpiar mi prestigio. Y en mi mente diré, para que se traguen sus palabras todos aquellos de que han hablado. ¿Qué mejor oportunidad si no tengo nada de qué temer? De verdad, la persona que no tiene ningún sentido de culpabilidad está esperando su momento, está esperando su oportunidad de venir acá y decir toda su verdad. Y cuando nosotros tengamos que exigir la verdad, por favor debemos invocar, sin el placer de hacer daño, la verdad y con la pura verdad. Eso nos hará más dignos. En ese sentido, señor presidente, está de más si nosotros queremos dar ejemplo del principio de derecho a la defensa, el principio de objetividad y legalidad. Yo invoco, señor presidente, para terminar, que le demos el tiempo que crea conveniente, señor presidente, y que traiga toda la documentación para que no se le limite el derecho a la defensa, el principio de legalidad, el principio de objetividad. Porque la podredumbre y enfermedad de un gobierno... Termine. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra Gustavo Figueroa Minaya por 5 minutos o 7 minutos. 7. Gracias, señor presidente. A este Parlamento le toca vivir un momento muy difícil, pero confiamos primero en Dios, que ante la dejadez de nuestras autoridades de justicia del Perú, nos pone en este camino en defensa al pueblo peruano, que no se puede defender. No confundamos al pueblo peruano con la moción de vacancia que hoy se presenta a este Parlamento, ya que esta cumple
con todas las garantías procesales, respetando el debido proceso. La incapacidad moral a la cual ha incurrido el presidente de la República está claramente acreditada con sus empresas vinculadas a las empresas corruptas de Odebrecht. Esperamos que el presidente de la República no tenga una carta sobre la manga y pretenda buscar algún acuerdo con la Fiscalía de la Nación bajo la mesa o sobre la mesa, con el fin de salir limpio de polvo y paja, ya que los fiscales no investigaron en su momento protegiendo a los corruptos, sabiendo que había sobrevaluaciones en las obras y casos de corrupción. No hicieron nada. Basta de blindajes, basta de impunidad, basta de promover allanamientos a los domicilios de los partidos políticos, creando cortinas de humo en casos de corrupción. El pueblo peruano necesita conocer la verdad. No podemos permitir que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, amparado en la figura presidencial, pretenda burlarse de la representación nacional y de la gente que lo llevó al poder. El señor Mauricio Cruz López, representante de Odebrecht, ha informado los depósitos a empresas vinculadas al actual presidente de la República, lo cual pone en evidencia al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, incumpliendo el artículo 126 de la Constitución Política del Perú, cuando este señor era ministro de Estado de aquel entonces gobierno del señor Toledo, difunto, que hizo mucho daño a nuestro país, saqueando los impuestos del pueblo peruano, que hoy nos encontramos en estos problemas graves. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Tapia Bernal, 5 minutos. Gracias, presidente. Presidente, el día de hoy es un día realmente doloroso para la democracia, para el pueblo peruano. Yo también quería decirle qué pena por el Perú, de que en un momento Pedro Pablo Kuczynski, ahí en nuestro Parlamento, dijo defender los intereses del Perú, y ahora los ha traicionado, presidente. Los ha traicionado, y eso significa pérdida de confianza. El pueblo peruano ha perdido la confianza en el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Y el no hacer esto, lo que estamos haciendo ahora, después de haberle dado la oportunidad para que pueda renunciar y tengamos que hacer este proceso de vacancia, que es doloroso, y no haber renunciado, presidente de la República, obviamente el no hacerlo es ponerse de espaldas al pueblo peruano que nos ha elegido, porque nosotros venimos de una elección popular. Presidente, debo decirle que mientras que la salud del país, por ejemplo, también se desangra, sin embargo, miren la situación en que se encuentra un presidente del Perú. Esto, presidente, habla pues de que nos encontramos en un tema grave de incapacidad moral. Y todo esto, presidente, ¿por qué? Porque le mintió el señor Pedro Pablo Kuczynski al pueblo peruano, incluso en 5 oportunidades, que acá está incluso demostrado con fechas específicas. Luego vemos, presidente, aquí el tema es bien sencillo. Presidente, ahora sabemos, en la época de Toledo, cuando estábamos en el Parlamento anterior, con el colega Ceballos, que ahora es de PPK, ¿acaso no investigamos en el Parlamento, en la Comisión de Fiscalización al señor Toledo? Y con lo que la Fiscalía había archivado el caso, acá pudimos revivirlo. Y el señor Toledo, de testigo, pasó a investigado en el tema de Coteva. Luego se cerró el circo cuando entregó dinero a Joseph Maiman, o recibió de Joseph Maiman dinero. Y ahora vemos que Odebrecht le dio a Joseph Maiman 20 millones y ya sabemos en qué situación se encuentra
el prófugo Alejandro Toledo. Pero mientras eso pasaba, presidente, 2004-2007, el señor Pedro Pablo Kuczynski, pues a través de su empresa Westfield Capital, que el presidente era Pedro Pablo Kuczynski, recibía $782.000 americanos por el tema de Olmos, 64.000, y en el tema de la concesionaria IRSA Norte, tramo 2 y 3, $717.000. Y todo esto, presidente, con el tema de Westfield Capital. Y ahora, presidente, cuando vemos eso durante el tiempo de Toledo, pero después de Toledo ya fue a través de First Capital, ¿no? Entonces, presidente, debo decirle que ahora incluso está demostrado. Por ejemplo, el señor Pedro Pablo Kuczynski el año 2011 le dijo a Panamericana y Perú 21 que Westfield Capital es un conducto para mí. Por eso hice Westfield Capital. Todo lo que entra en Westfield Capital está en mi declaración jurada, en mi declaración de impuestos. Sin embargo, no estuvo en la declaración jurada. Tampoco estuvo en el tema de la integridad. Entonces, presidente, ¿de qué moral hablamos acá? Entonces, presidente, y ahora, incluso en el comercio ha salido que justamente Westfield Capital transfirió 380.000 a cuenta de PPK. A cuenta de PPK. A una cuenta, Westfield Capital le envía un dinero a su cuenta personal de PPK del BCP. Entonces, presidente, esto queda de alguna manera demostrado, presidente, la forma pues incorrecta del trámite del dinero, que al final llegó a los bolsillos del señor Pedro Pablo Kuczynski. Y eso es delicado, presidente. Presidente, debo decirles también de que prácticamente el señor Sepúlveda sí pues veía el tema de First Capital, prácticamente convertido después, porque ya suman al final cerca de $35 millones. Es decir, minuto adicional. El señor Sepúlveda se convertía, pues, como ya lo dijeron en un momento la congresista Alcorta, en el barata de PPK. Presidente, aquí se ha faltado a la verdad. Es una conducta contraria a la majestad del cargo presidencial. Y este Parlamento, presidente, se pone de pie porque no puede permitir que mientras, infringiendo incluso el artículo 126 de la Constitución, que habla de que ningún ministro puede ser gestor de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, y el señor PPK lo ha hecho. De 2004 a 2006, dinero prácticamente que terminó en estas empresas, producto que depositó Odebrecht, luego Westfield, y terminó en las cuentas de Pedro Pablo Kuczynski. Y por eso, presidente, acá es importante que la vacancia presidencial por incapacidad moral, presidente, es por la conducta reprochable. Esto no es... Para que culmine, por favor. Esto no es ni un juicio político, ni estamos tratando de una infracción constitucional. Esto es, presidente, por la conducta irreprochable, señor Pedro Pablo Kuczynski, que este Parlamento le retira la confianza. Este Parlamento le retira la confianza. Pero todo, presidente, vamos a hacerlo en el marco del debido proceso, respetando la Constitución Política de 1993, respetando el Estado de Derecho, la democracia y la voluntad del pueblo peruano, presidente. Para terminar, quiero decir, presidente, de que con dignidad y con decencia pido, presidente, que se admita esta moción de vacancia del presidente de la República. Y, presidente, las crisis también son oportunidades, presidente. Y es la oportunidad para que una vez que se vaca el presidente Pedro Pablo Kuczynski, salga la esperanza al final del túnel y tengamos confianza e inversiones en el Perú. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, señores parlamentarios, vamos a empezar la última rueda y les agradezco y les vuelvo a solicitar que se mantenga el nivel como se ha mantenido hasta el momento. Congresista Vilcatoma, no agrupados, 4 minutos. Señor presidente, voy a reservar mi exposición
para el día en que tengamos presente al señor Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente. Sin embargo, quiero solicitar que a través de la presidencia podamos contar con cierta documentación que el señor presidente el día de ayer ha presentado ante los medios. Es necesario contar con el original del recibo por honorarios a nombre del señor Pedro Pablo Kuczynski que el día de ayer mostró ante la prensa. Y es necesario que podamos tener el original porque esa copia que se ve en los medios no tiene fecha. Grave problema. ¿Cómo podemos saber cuándo fue? El señor Pedro Pablo Kuczynski, en su discurso del día de ayer, ha mostrado unos documentos intentando sustentar que los contratos firmados por la empresa Westfield Capital los hizo el señor Sepúlveda. Ha mostrado unos contratos ante los medios. Solicito a través de la presidencia se soliciten y se tengan aquí los contratos originales que habría mencionado el presidente. Por lo demás, señor presidente, yo reservo mi exposición para el día de la presencia del señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Curro López, 3 minutos. Frente Amplio. Gracias, presidente. El congresista Tucto me pide las 2 interrupciones. Sí, congresista Tucto. Muchas gracias. Presidente, es verdad, como dicen muchos colegas acá, estamos ante una crisis política muy triste. Es un momento aciago de sombrías expectativas para todos los peruanos. El pueblo exige claridad en este momento. El pueblo exige una respuesta concreta del Parlamento Nacional, de todos nosotros, colegas congresistas. Y por eso quiero ser concreto también y dar mis respetos y saludo a la bancada oficialista por ser consecuentes en la defensa política de su líder y que a la vez es el presidente de todos los peruanos. Qué bueno que sean consecuentes, pero ellos están ahora en este momento de la otra orilla del río. Así también, señor presidente, deslindo desde la bancada del Frente Amplio con todas esas posiciones con el fujimorismo que pretende aprovechar el escenario para hacerse del poder como para usar después como botín de revancha en este país. Deslindamos también las posturas tibias, las posturas oportunistas de quienes tienen miedo de decir las cosas claras, de quienes se esconden, de quienes hablan dobles discursos, de quienes hablan mucho, pero a las finales no dicen nada. Es así, señor presidente, que la bancada del Frente Amplio se diferencia categóricamente en que nosotros no solamente pedimos que se admita a voto la vacancia del presidente, sino también exigimos una nueva constitución para terminar con esta constitución que consiente al neoliberalismo y a toda la corrupción que se ha generado desde el año 90 hasta ahora. No olvidemos que el fujimorismo es el padre de la corrupción en el país y con ella se engendra la peor historia en el país, la historia negra. Así convocamos a las masas, a las bases y a todos los ciudadanos a poder... Con esta Curro. Presidente, permítame manifestar respecto a los problemas de corrupción que involucra a los organismos del Estado, que está llevando a la vacancia del presidente. Primero, respeto al Estado de Derecho, respeto a la división de poderes, dejar de trabajar libremente, que actúe el sistema judicial, dejar de trabajar al fiscal de la nación, al Tribunal Constitucional, a todo el sistema judicial encabezado por la Corte Suprema. Porque en varios países capitalistas, en una crisis política, el sistema judicial ha resuelto los problemas. Segundo,
castigar con todo el peso de la ley a los que pretenden o están interfiriendo todo lo relacionado al procedimiento judicial con la empresa Odebrecht. Y hay que decir con mucha claridad, ahí está Toledo, Ollanta, García, Keiko, Villarán, y tampoco debe quedar en impunidad el lavado de activos que está comprometido el señor Joaquín Ramírez, como se ha quedado en impunidad la familia fujimorista, Juana Fujimori, Rosa Fujimori, el señor Aritone. Y por eso hay que fortalecer el sistema judicial, de que hoy por hoy este Congreso, con la fuerza mayoritaria, quiere dinamitar al Poder Judicial. Y la bancada fujimorista pretende hacer creer al pueblo de que ellos están luchando contra la corrupción. El pueblo no les cree. Respecto al presidente de la República, si el Estado de Derecho y la ley define que efectivamente ha cometido delito flagrante, entonces que se le aplique con todas las fuerzas de la ley lo que establece el artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Culmine, por favor. Finalmente quiero manifestar de que queda absolutamente demostrado de que este sistema, este modelo económico, este sistema capitalista, lo único que ha traído a nuestro país es la corrupción, hambre, miseria, saqueo de nuestros recursos naturales. Es por eso de que hay que fortalecer el sistema judicial, y Frente Amplio llama al pueblo peruano a luchar en las calles por una nueva constitución y nuevas elecciones presidenciales y congresales. Muchas gracias. Congresista Glave, 4 minutos, Nuevo Perú. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera, en primer lugar, decirle al presidente Kuczynski que ha traicionado el mandato del pueblo peruano. Quienes llamamos abiertamente y con dureza a impedir que pudiera gobernar este país, quienes venían de una historia de corrupción, le decimos al señor Kuczynski que ha traicionado nuestra confianza. Y que hoy el principal responsable de que estemos aquí es él. Porque es evidente que tuvo oportunidad de responder. Porque es mentira que no se le haya citado. Y sí hay que reconocer, la Comisión Lavajato lo citó y no quiso ir. Y nosotros, desde el Nuevo Perú, dijimos, no se ampare en esa Constitución. No se ampare en la posibilidad de no responder. Y no respondió. Y debió responder. Y hoy le exigimos que responda. Y hoy le estamos diciendo que lo que hizo ayer no es una respuesta. Porque no se trata de si hubo un contrato o no hubo un contrato con el señor Sepúlveda. No se trata de eso, señores. Se trata de responder cómo es posible que durante el tiempo que fue ministro, durante ese tiempo su empresa tuvo contratos con una empresa que estaba sobornando a funcionarios en el Estado peruano. Y eso se lo tiene que responder al país, y no lo ha hecho. Y tiene que venir aquí a hacerlo, pero tiene que hacerlo, presidente, con el debido proceso. Lo tiene que hacer con el tiempo suficiente para que este país escuche. Y si no tiene la respuesta, señor Kuczynski, renuncie. Se lo hemos dicho, se lo volvemos a decir. Si no tiene las respuestas, renuncie. Este país, presidente,
ha atravesado y atraviesa una crisis política que ha recorrido toda la historia de nuestro país. Nuestra república está marcada por la corrupción, presidente, y estamos a 4 años del bicentenario. En 1888, un joven en el Politeama dijo: ojalá algún día los políticos estén a la altura. Y no estamos, presidente, aún a la altura. Y seguimos traicionando al pueblo peruano. Porque en la época de la guerra con Chile, habían políticos vendiendo la patria. Porque después, a lo largo de nuestra historia, se ha traicionado. Porque en los años 80 hubo corrupción. Porque la gente votó por Fujimori con ilusión. Y después, ¿qué pasó? Vimos los videos del CIN. Y vimos a su principal asesor comprando y corrompiendo a funcionarios, corrompiendo a congresistas, comprando voluntades. Y eso, presidente, es algo por lo cual el presidente Fujimori está preso y se allanó. Y después vino la democracia, presidente. Salimos a las calles, luchamos por recuperar la democracia. ¿Y qué pasó? No hubo transición, presidente. Y hubo corrupción en todos los gobiernos después de la transición democrática, presidente. Y sí, incluso en una campaña ciudadana como la del no, también tenemos indicios suficientes para creer que hubo plata de corrupción. Y entonces, en ese escenario, presidente, ¿qué cosa podemos hacer? ¿Qué va a hacer este Congreso? Este Congreso, presidente, no va a resolver esa crisis simplemente votando la vacancia. De hecho, este proceso que estamos llevando adelante, colegas, no va a resolver el problema de fondo. Pero sí podemos, presidente, sí podemos por lo menos sentar bases de una transición. Sí podemos por lo menos pensar cuál va a ser el camino para la refundación de la República, presidente, para que al fin podamos construir un país en el cual los políticos estén al servicio de la gente, en el cual tengamos la certeza, nuestra juventud tenga la certeza que en el bicentenario, presidente, entraremos en una nueva época, en un nuevo Perú, en un momento en el cual podamos tener gente que anteponga los intereses de la patria antes de sus intereses personales. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona. 5 minutos. Gracias, presidente. Presidente, he escuchado con atención a los colegas hacer referencia insistentemente al debido proceso. Y el debido proceso, presidente, constitucionalmente tiene 2 acepciones. La primera, que está referida básicamente al derecho de defensa. Derecho de defensa que el presidente Kuczynski podrá ejercer en este hemiciclo, a través, personalmente o a través de su abogado. El derecho de defensa, presidente, que implica la actuación de pruebas. El derecho de defensa, presidente, que implica que el presidente le explique al país qué ha sucedido. Y en Fuerza Popular garantizamos el derecho de defensa del presidente en aras de respetar el debido proceso. La segunda acepción, presidente, está referida al respeto a los plazos. Y usted lo explicó al iniciar el análisis de la moción. Los plazos que están definidos constitucionalmente y que debemos ser celosos guardianes de los mismos. Pero también he escuchado hoy, presidente, que existen cuestionamientos porque el debido proceso no se observa, porque se evita que el presidente Kuczynski asista a la Comisión Lavallato. Se ha mencionado que la Comisión Lavallato se ha convertido en un arma de persecución política, que la Comisión Lavallato ha fastidiado la democracia. Sin embargo, contradictoriamente, se pide que el presidente asista a informar. No sé si para ganar tiempo o con otros fines, presidente. El hecho concreto es que en un procedimiento de vacancia no existe la posibilidad de informar en una comisión ordinaria o en una comisión especial como la Comisión Lavallato. Y también he escuchado contradictoriamente, presidente, que no debemos hacer caso a la información que ha brindado la empresa Odebrecht, la empresa más corrupta de la historia de Latinoamérica. Y sin embargo, presidente,
todos nos hemos olvidado que ha sido el propio presidente Kuczynski el que el día de ayer ha referido que esta información sería verdadera en determinados extremos.